Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque hoy tenemos un tema un tema que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Literalmente. Y es que, ¿se acuerdan cuando hablamos de las parejas de celebridades más queridas, de los rumores, de los secretos que se guardan en el mundo del entretenimiento? Bueno, pues hoy, el 16 de julio de 2025, tenemos una noticia que, créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque esto es grande. Hoy el titular que ha explotado en todos los medios, en redes sociales, en todos lados, es la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sí, lo han oído bien. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para los que no estén familiarizados, estamos hablando de dos de las estrellas turcas más grandes del momento, famosos por su química, por su carisma, por su romance en la pantalla y en la vida real. Y lo que ha pasado hoy es sorprendente. Antes de que sigamos y para que no se pierdan nada de este notición ni de otros similares, y para que me acompañen en esta aventura de estar siempre al día con el chisme, con las noticias, con todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo. Y no se pierdan ni un detalle. Así que ya con el canal suscrito volvamos a lo importante, Hande y Kerem. ¿Qué ha pasado? Vamos a desmenuzar la noticia, a analizarla, a ver qué nos cuentan los medios, a repasar un poco la historia de estos dos. Empecemos por el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la serie Love is in the Air, que por cierto, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La serie, que trata sobre el amor, las segundas oportunidades y las diferencias sociales, conquistó a millones de espectadores. Y por supuesto, la química entre Hande y Kerem, que interpretaban a Eda y Serkan, fue innegable. Se notaba en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. La conexión era palpable. Era de esas relaciones que te hacían creer en el amor verdadero, en ese amor de cuento de hadas que todos soñamos con encontrar. Y claro, al verlos juntos, era imposible no pensar que esa magia traspasaría la pantalla. Y no solo en la pantalla. Los rumores de un romance entre ellos comenzaron a surgir casi inmediatamente. Fotos, vídeos, declaraciones. La prensa no paraba de seguirles los pasos. Los paparazzi, siempre al acecho, capturaban cada encuentro, cada salida, cada gesto que pudiera confirmar lo que todos sospechaban. Al principio ambos negaban cualquier relación, alimentando aún más la curiosidad y el misterio. Eran cautelosos comprensiblemente, pero la evidencia era cada vez más clara. Se les veía juntos en eventos, paseando de vacaciones. ¿Y qué vacaciones? Sus fotos en las playas, en sus viajes, eran la envidia de todos. Compartían momentos en yates de lujo, exploraban ciudades exóticas, y cada foto, cada vídeo, era un festín para los ojos de sus fans. La complicidad, la risa, el amor, todo se reflejaba en sus imágenes. Finalmente confirmaron su relación. La noticia emocionó a sus fans, que se alegraron de ver que el amor de la ficción se hacía realidad. Era un sueño hecho realidad para muchos. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, exitosos y enamorados. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, y parecía que su relación iba viento en popa. Las declaraciones de amor, las muestras de cariño, eran constantes. Kerem dedicaba tiernos mensajes a Hande en sus cumpleaños, y Hande respondía con la misma efusividad. Eran la pareja soñada, la que todos querían emular. Sin embargo, como en todas las relaciones, hubo altibajos. Rumores de crisis, de distanciamiento, de peleas. Pero la pareja siempre supo sobreponerse, al menos en público. Eran profesionales, y sabían cómo manejar la situación ante los medios. Las especulaciones eran inevitables, pero ellos se mantenían unidos, demostrando que su amor era más fuerte que cualquier rumor. Y así, decía que su amor era inquebrantable. Hasta hoy. La noticia que ha saltado hoy, 16 de julio de 2025, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin han roto. Sí, lo han oído bien. Han terminado su relación. La noticia ha caído como un balde de agua fría sobre los fans. El impacto ha sido palpable, visible en las redes sociales, en las reacciones de los medios, en el silencio de los propios protagonistas.
La decepción, la tristeza, la incredulidad, eran los sentimientos predominantes. ¿Cómo lo sabemos? Pues bien, la información llega a través de varias fuentes. Primero, una publicación en la cuenta de Instagram de Ande, donde se puede leer un mensaje que deja entender una ruptura. El mensaje, breve pero contundente, es un enigma en sí mismo. A veces el camino que creíamos recorrer juntos nos lleva por senderos diferentes. Gracias por los momentos, por las risas, por el aprendizaje. Deseo lo mejor. Un mensaje enigmático que dejaba entrever el final de una historia, pero sin revelar los detalles. Luego varios medios turcos han confirmado la noticia, citando fuentes cercanas a la pareja. Estos medios, con acceso a información privilegiada, aseguran que la ruptura es un hecho. Y por supuesto, las redes sociales están que arden. Los fans están conmocionados, debatiendo sobre qué pudo pasar, buscando pistas, analizando cada publicación pasada. La especulación es la orden del día. El hashtag #AndeKerenBreakup se convierte en tendencia mundial. ¿Qué sabemos hasta ahora? Pues, la verdad, muy poco. Las razones de la ruptura son todavía un misterio. Los medios de comunicación se debaten en teorías, en especulaciones, en fuentes anónimas. Algunos medios sugieren que la incompatibilidad de horarios, debido a sus proyectos profesionales, pudo ser un factor. Ambos tienen agendas apretadas, compromisos laborales que los mantienen ocupados gran parte del tiempo. Otros hablan de diferencias irreconciliables. La distancia, la presión mediática, las exigencias de la fama, todo puede pasar factura. Pero lo cierto es que de momento, no hay una explicación oficial por parte de ninguno de los dos. Los protagonistas por ahora guardan silencio. Lo que sí sabemos es que la noticia ha sido un shock para todos. Muchos fans estaban esperando incluso una boda. Había expectativas, sueños, anhelos. Veían en Ande y Kerem la pareja perfecta, la que todos aspiraban a ser. Y ahora, la ruptura. Es una pena porque sinceramente hacían una pareja preciosa. Su química, su complicidad, su amor, todo era palpable. La esperanza de un futuro juntos, de una vida compartida, se desvanece. Y aquí es donde entramos nosotros, a analizar un poco lo que pudo haber pasado, a especular, a teorizar. Pero ojo, siempre con respeto, porque al final, estamos hablando de personas, de sus sentimientos. No queremos ser sensacionalistas ni irrespetuosos. Queremos entender, comprender, pero siempre desde el respeto y la empatía. Una de las teorías que circula es que la distancia, como ya mencionamos, fue un factor clave. Ambos tienen carreras muy demandantes. Kerem, por ejemplo, ha estado trabajando en varios proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carrera internacional ha despegado con fuerza, y eso implica viajes, rodajes en diferentes países, menos tiempo para estar con Ande. Ande, por su parte, también está involucrada en proyectos importantes. Sus compromisos laborales la mantienen ocupada, trabajando en nuevas series, participando en campañas publicitarias y atendiendo a sus proyectos personales. Y mantener una relación a distancia, sabemos que no es fácil. Las videollamadas, los mensajes, las visitas esporádicas, pueden ser insuficientes para alimentar el amor. La falta de contacto físico, la ausencia de rutinas compartidas, pueden erosionar la relación. Otra teoría es que a pesar de todo el amor, las personalidades simplemente no encajaron. A veces, por mucho que te quieras, las cosas no funcionan. Las rutinas, las formas de pensar, los objetivos pueden ser diferentes, y eso puede generar conflictos. A lo largo del tiempo las diferencias pueden hacerse más evidentes, las discusiones más frecuentes, y el amor puede desgastarse. Tal vez con el tiempo se dieron cuenta de que no eran compatibles a largo plazo, que sus caminos estaban destinados a separarse. También hay quienes hablan de terceras personas. Rumores, especulaciones. Pero, de momento, no hay ninguna evidencia que respalde esta teoría. Es importante no caer en especulaciones infundadas. Los medios sensacionalistas, siempre ávidos de escándalos, ya han comenzado a lanzar nombres, a insinuar relaciones paralelas. Pero hasta que no haya pruebas concretas, debemos ser cautos y no dar crédito a rumores sin fundamento. Lo que sí es evidente es que ambos están pasando por un momento difícil. Una ruptura nunca es fácil, y menos cuando eres una figura pública.
La presión mediática, el escrutinio de los fans, los comentarios en redes sociales. Todo eso puede ser muy